Era una noche de gala en San Salvador. Un evento exclusivo reunía a los empresarios más influyentes del país en un lujoso hotel de la capital. La alfombra roja se extendía por la entrada. Las cámaras capturaban cada momento y las copas de champán se alzaban en brindis por nuevos acuerdos y oportunidades. En el centro de la atención estaba Esteban Montero, un magnate del sector inmobiliario conocido por su arrogancia y su desprecio hacia los sectores más humildes. Para él, el éxito era un juego de poder, donde solo los más despiadados sobrevivían. Montero, con un traje impecable y una sonrisa de superioridad, hablaba con otros empresarios sobre cómo había logrado duplicar sus ganancias en el último trimestre, a pesar de las medidas impuestas por el gobierno para regular el sector. Su tono era condescendiente, y en cada frase dejaba en claro que, para él, las regulaciones no eran más que un obstáculo que sabía cómo evadir. Los políticos creen que pueden dictar las reglas, pero al final del día, somos nosotros quienes movemos la economía, dijo con una carcajada altanera, provocando risas cómplices a su alrededor. Pero la atmósfera cambió abruptamente cuando una figura conocida entró en la sala. Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, había llegado sin previo aviso. Vestido con su característico estilo casual pero imponente, caminó con seguridad entre los asistentes, quienes apartaban a su paso con miradas de sorpresa y respeto. No era común ver a un presidente en estos eventos, y mucho menos de forma inesperada. La conversación se detuvo de inmediato cuando Bukele se acercó a Montero y sus acompañantes. La tensión en el aire era palpable. Interesante perspectiva, señor Montero, dijo Bukele con un tono calmado pero firme. Así que usted cree que las reglas solo aplican para los demás, pero no para los que tienen dinero o poder, ¿verdad? La sonrisa de Montero vaciló por un instante, pero su arrogancia lo llevó a responder con la misma soberbia. Señor presidente, el mundo de los negocios es así. Si queremos prosperidad, no podemos permitir que las regulaciones ahoguen la inversión. Bukele lo miró fijamente y luego, con un ademán, llamó la atención de todos en la sala. Vamos a hacer algo interesante. Señoras y señores, estamos aquí para hablar de desarrollo, pero el desarrollo no puede existir si solo beneficia a unos pocos. Y hoy tenemos un ejemplo claro de por qué El Salvador ha tenido que tomar medidas fuertes contra la corrupción y la avaricia desmedida. El murmullo creció entre los presentes. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar lo que estaba por suceder. Señor Montero, usted cree que porque ha burlado nuestras leyes es intocable. Pero, ¿qué pensaría si le dijera que hemos estado investigando sus movimientos financieros? ¿Qué tenemos pruebas de evasión fiscal, uso de influencias para adjudicaciones fraudulentas y explotación laboral en sus proyectos? Un silencio sepulcral invadió la sala. Montero empalideció, pero intentó mantener la compostura. Eso es una acusación muy seria, presidente. Si tiene pruebas, preséntelas. Pero le advierto que mis abogados no se quedarán de brazos cruzados. Bukele esbozó una sonrisa ladeada. No se preocupe. Las pruebas no solo están listas, sino que en este momento ya han sido enviadas a la Fiscalía General. Así que le sugiero que disfrute esta fiesta mientras pueda, porque dudo que tenga muchas oportunidades más. El murmullo se convirtió en un estruendo. Algunos empresarios se alejaron discretamente de Montero, como si el simple hecho de estar cerca pudiera implicarlos. Otros, más audaces, comenzaron a cuestionarse si también estaban bajo investigación. Las cámaras capturaron el momento en que Montero, incapaz de responder, tomó su copa de champán con manos temblorosas y bebió en un intento fútil de disimular su nerviosismo. Bukele se giró hacia la audiencia y con voz firme declaró: El Salvador no será más un país donde los poderosos se crean dueños de la ley. Esto es solo el principio. Con esas palabras, dio media vuelta y salió de la sala con la misma seguridad con la que había entrado. Pero dejó atrás un mensaje claro. Los tiempos habían cambiado, y aquellos que pensaban que podían seguir jugando con las reglas a su favor pronto enfrentarían las consecuencias. El impacto de la declaración de Bukele no tardó en extenderse más allá del salón de la gala. En cuestión de minutos, las redes sociales explotaron con videos del enfrentamiento entre el presidente y el empresario Esteban Montero. La etiqueta almohadilla Bukele versus Montero se hizo viral en Twitter, mientras miles de salvadoreños comentaban y debatían sobre lo ocurrido. Algunos aplaudían la valentía del presidente, mientras otros se preguntaban qué pruebas tenía exactamente contra el magnate. Pero mientras en redes se libraba una batalla de opiniones, en las altas esferas de poder las cosas se movían con velocidad. Montero, aún en shock por la humillación pública, abandonó la gala de inmediato.
Subió a su lujosa camioneta con vidrios polarizados y llamó a su equipo legal. «Quiero un plan de contingencia ahora mismo. Bukele no puede hacerme esto», vociferó con furia. Sin embargo, su abogado, un hombre calculador con años de experiencia en defender a empresarios en problemas, le respondió con voz firme. «Señor Montero, si Bukele habló así en público, es porque tiene algo sólido contra usted. Necesitamos saber qué tiene antes de tomar cualquier acción». El empresario sintió un escalofrío en la nuca. Por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Su imperio estaba construido sobre conexiones, favores y acuerdos en las sombras. Sabía que había jugado con fuego, pero siempre pensó que el poder del dinero lo mantendría intocable. Ahora, parecía que su tiempo se estaba acabando. Mientras tanto, en la casa presidencial, Bukele y su equipo revisaban los documentos que sustentaban su acusación. Se trataba de una investigación de meses, con pruebas de lavado de dinero, contratos fraudulentos y evasión fiscal. Había transacciones que vinculaban a Montero con negocios turbios en el extranjero. También había pruebas de que utilizaba prestanombres para adjudicarse terrenos del Estado a precios ridículamente bajos. Uno de los asesores de Bukele habló con preocupación. «Presidente, esto es grande. No estamos hablando solo de Montero. Hay una red entera detrás de él. Si caemos sobre con todo, podemos destapar algo mucho más grande». Bukele asintió con una mirada seria. Sabía que su ataque frontal contra Montero era solo la punta del iceberg. Esa misma noche, la Fiscalía General de la República recibió la orden directa de proceder con la investigación y asegurar pruebas antes de que pudieran ser destruidas. Equipos de agentes especializados se movilizaron en silencio. A la mañana siguiente, la justicia ya estaba en marcha. Pero Montero no iba a quedarse de brazos cruzados. Su orgullo y su miedo lo empujaban a actuar. Contactó a sus aliados en los medios de comunicación y comenzó una ofensiva mediática contra el presidente. En entrevistas, se mostró como una víctima de persecución política. «Esto no es justicia, es una cacería de brujas. Bukele quiere deshacerse de los empresarios que no se arrodillan ante él», declaró ante las cámaras. Los titulares de ciertos periódicos alineados con los intereses empresariales comenzaron a cuestionar las verdaderas intenciones de Bukele. «Presidente justiciero dictador en ascenso», rezaba la portada de un diario opositor. Pero Bukele estaba listo para la respuesta. En su cuenta de Twitter, publicó un mensaje que encendió aún más el debate. «Montero dice que es víctima. ¿Víctima de qué? ¿De que ya no puede seguir robando impunemente? El Salvador cambió. Aquí ya no hay intocables». Las palabras del presidente fueron un golpe letal para la estrategia de Montero. Las redes volvieron a volcarse en su contra, y la gente empezó a exigir que se actuara con rapidez. Pero lo que nadie esperaba era que, en las siguientes 48 horas, saldrían a la luz más verdades que cambiarían todo el rumbo de esta historia. En las siguientes 48 horas, la tensión alcanzó niveles nunca antes vistos. Las calles de San Salvador se convirtieron en un hervidero de opiniones divididas. Mientras algunos empresarios cerraban filas en torno a Montero, asegurando que Bukele estaba librando una guerra injusta contra la inversión privada, la mayoría del pueblo salvadoreño pedía justicia. Las redes sociales eran un campo de batalla, y cada nueva revelación inclinaba la balanza más en contra del empresario. La primera gran bomba estalló cuando un reconocido periodista de investigación publicó un extenso reportaje sobre el imperio de Montero. Los documentos filtrados mostraban cómo había acumulado su fortuna a base de corrupción, sobornos y apropiaciones ilegales de tierras. Pero lo que realmente enfureció al país fue la revelación de que Montero había estado desviando fondos destinados a programas sociales para construir sus lujosos resorts en la costa del Pacífico. Las imágenes de escuelas abandonadas, hospitales en ruinas y comunidades sin agua potable mientras Montero disfrutaba de su fortuna provocaron una reacción inmediata. El pueblo ya no veía al empresario como una víctima, sino como el símbolo mismo de la corrupción que había asfixiado al país durante décadas. Bukele, consciente del momento crucial, aprovechó el impulso. En una transmisión en vivo desde Casa Presidencial, miró fijamente a la cámara y pronunció palabras que estremecieron al país. El Salvador ya no es tierra de impunidad. Aquí, quien roba al pueblo, lo paga. Y Montero no será la excepción. El mensaje fue claro, contundente y directo, pero lo que nadie esperaba era lo que venía después. A las pocas horas, la Fiscalía General de la República emitió una orden de captura contra Montero y sus principales socios.
Las cámaras de los noticieros captaron el momento exacto en que un grupo de agentes llegó a su mansión en una exclusiva zona de San Salvador. Sin embargo, cuando tocaron la puerta, nadie respondió. Los oficiales intentaron contactarlo por teléfono, pero las llamadas iban directamente al buzón de voz. Fue entonces cuando se dieron cuenta. Montero había huido. El operativo se expandió rápidamente. Aeropuertos, carreteras y fronteras fueron alertadas de inmediato. La Interpol fue notificada y el gobierno activó todos los mecanismos diplomáticos para impedir su fuga. Pero el empresario parecía haberse esfumado. La noticia de su desaparición corrió como pólvora. Mientras unos lo veían como un acto de cobardía, otros comenzaron a preguntarse si alguien lo había ayudado a escapar. Bukele, por su parte, no perdió el tiempo. En otra publicación en sus redes, escribió: "No importa dónde se esconda, lo encontraremos". La era de la impunidad terminó. Sin embargo, lo que nadie sospechaba era que, mientras el país entero lo buscaba, Montero ya tenía un plan desesperado en marcha. En una reunión secreta con un grupo de sus aliados más cercanos, comenzó a urdir una estrategia para contraatacar. Lo que planeaba haría temblar los cimientos del gobierno de Bukele. Montero no estaba dispuesto a caer sin pelear. Mientras la justicia lo perseguía, él movía sus últimas fichas en la sombra. Desde su escondite en una lujosa finca en Guatemala, rodeado de seguridad privada y con acceso a una red de contactos poderosos, preparaba su contraataque. Si Bukele quiere guerra, la tendrá, murmuró con los ojos inyectados de rabia. A su alrededor, un grupo de hombres trajeados lo escuchaba en silencio. Eran banqueros, exfuncionarios, periodistas y empresarios que también habían visto en peligro sus intereses con la nueva política de transparencia del presidente. Sabían que si Montero caía, ellos serían los siguientes. Uno de ellos, un exministro con fuertes lazos en medios de comunicación, rompió el silencio. Podemos cambiar la narrativa. Si hacemos que la gente dude de Bukele, podríamos forzarlo a recular. ¿Dudar de qué?, espetó Montero, impaciente. El hombre sonrió con astucia. Su imagen está basada en que es incorruptible. Pero si logramos hacer que la gente piense que también tiene intereses ocultos, lo debilitaremos. Lo que necesitamos es fabricar un escándalo. Los presentes se miraron unos a otros. Sabían que si atacaban con fuerza y precisión, podían recuperar el control. Montero tenía dinero, aliados y la desesperación de un hombre acorralado. Horas después, las redes sociales comenzaron a inundarse con rumores sobre supuestos negocios de Bukele en el extranjero. Se filtraron documentos, la mayoría falsificados, que lo vinculaban con inversiones en paraísos fiscales. Los noticieros opositores tomaron la historia y la convirtieron en su principal titular. El presidente que lucha contra la corrupción esconde su propia fortuna. El ataque fue brutal y coordinado. Analistas, influencers y políticos de la vieja guardia aprovecharon la oportunidad para sembrar dudas. Los titulares se multiplicaban. Realmente Bukele es diferente a los corruptos que combatió. Pruebas revelan cuentas secretas vinculadas al presidente. El escándalo que podría cambiar la historia de El Salvador. Las redes sociales estallaron. Aunque muchos desconfiaban de las acusaciones, la estrategia de Montero estaba funcionando. No necesitaban que todos creyeran la mentira, solo que algunos empezaran a dudar. Pero Bukele no era un hombre que se dejara acorralar fácilmente. Mientras sus enemigos celebraban, él y su equipo trabajaban en silencio para el golpe definitivo. En una transmisión en vivo que reunió a más de 2 millones de personas, el presidente desmontó cada acusación con pruebas claras y contundentes. Mostró documentos oficiales, auditorías y registros que desmentían cada una de las acusaciones en su contra. Señores, esto es un intento desesperado de un corrupto que huye. Montero no solo ha robado al país, sino que ahora quiere engañar a la gente para salvarse. Pero aquí, la verdad siempre gana. Y entonces, lanzó la bomba final. ¿Quieren pruebas de corrupción real? Aquí tienen. En la pantalla aparecieron grabaciones de Montero hablando con sus socios sobre cómo desviar dinero, sobornar jueces y manipular licitaciones. Se trataba de audios y videos obtenidos por la Fiscalía en su investigación, pruebas irrefutables de su culpabilidad. El impacto fue inmediato. Las redes sociales, los noticieros y los mismos aliados de Montero quedaron en shock. En cuestión de minutos, el hashtag #Montero Corrupto se volvió tendencia mundial. Pero el verdadero golpe final aún estaba por llegar. Mientras la transmisión seguía en vivo, el fiscal general aparecía en pantalla con una noticia inesperada. Hemos recibido información de una fuente confiable.
Sabemos exactamente dónde se esconde Esteban Montero. El país contuvo la respiración. El hombre que había intentado destruir a Bukele estaba a punto de caer. La cacería había comenzado. El fiscal general, con un tono firme y sereno, reveló que las fuerzas especiales ya estaban en movimiento. Montero, el intocable, el empresario que por años había manipulado el sistema, ahora era un fugitivo con los días contados. Hemos confirmado su ubicación en una finca privada en Guatemala, declaró el fiscal. En este momento, nuestras fuerzas trabajan en coordinación con las autoridades locales para llevarlo ante la justicia. La transmisión en vivo explotó. Las redes ardían. Miles de personas comentaban con furia, exigiendo su captura inmediata. El rostro de Montero apareció en todas las pantallas, no como el magnate exitoso que solía ser, sino como un criminal acorralado. Pero el empresario aún tenía una última jugada. Desde su escondite, rodeado por un ejército de guardaespaldas armados hasta los dientes, Montero observaba la transmisión con el rostro descompuesto. Sabía que el cerco se cerraba. «Señor, las carreteras están vigiladas. No podemos salir por tierra», dijo uno de sus hombres. «Entonces por aire», respondió Montero con desesperación. «Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde». Había preparado un jet privado en una pista clandestina. Su plan era simple: abandonar Guatemala antes del amanecer y desaparecer en algún paraíso fiscal donde su dinero aún le diera poder. Pero Bukele ya lo había previsto. Mientras Montero intentaba llegar al avión, las fuerzas especiales de Guatemala y El Salvador ejecutaron una maniobra sincronizada. Helicópteros sobrevolaron la finca, bloqueando cualquier intento de escape. Desde la base de operaciones en San Salvador, Bukele supervisaba el operativo en tiempo real. Su rostro reflejaba la calma de alguien que ya sabía el final de la historia. Montero pensó que podía jugar con nosotros, murmuró. Ahora verá que la justicia no es un juego. En la pista clandestina, Montero ya estaba a pasos del avión cuando las luces de los reflectores lo cegaron. Al suelo. Rugieron los comandos. El empresario se detuvo en seco. El estruendo de los helicópteros y los gritos de los agentes confirmaron su peor temor. No había salida. Lo habían atrapado. Intentó correr, pero era inútil. En cuestión de segundos, fue reducido, esposado y escoltado por un equipo de élite. La imagen de Montero siendo capturado en vivo dio la vuelta al mundo. Sus ojos reflejaban la desesperación de alguien que había pasado de ser un titán de poder a un hombre derrotado. Bukele lo había hecho otra vez. Pero la historia aún no terminaba. Había algo más, algo que nadie veía venir. En el momento exacto en que Montero era subido a la patrulla, su teléfono sonó. Los agentes miraron la pantalla. Un solo nombre apareció en la llamada entrante. Era alguien poderoso, alguien que jamás debió estar en contacto con un fugitivo. Y cuando las autoridades descubrieron quién estaba detrás de esa llamada, todo cambió. El país entero contuvo la respiración. El teléfono de Montero, ahora en manos de la Fiscalía, había revelado el último eslabón de la conspiración. El nombre en la pantalla no era el de un empresario más. No era un abogado, un político de menor rango o un aliado del crimen organizado. Era un ministro en funciones de gobierno de un país vecino. Alguien con el poder suficiente para mover millones sin dejar rastro, para proteger a Montero y a muchos más como él. La revelación fue devastadora. El escándalo no solo sacudió a El Salvador, sino que desató una crisis diplomática de dimensiones impensadas. En una conferencia de prensa especial, Bukele tomó el micrófono con la seguridad que lo caracterizaba. El mundo entero lo miraba. Sabíamos que Montero no operaba solo. Sabíamos que tenía contactos en todas partes. Pero lo que encontramos supera cualquier teoría que hubiéramos imaginado. Silencio absoluto en la sala. Los periodistas tenían los dedos listos en los teclados. Cada palabra de Bukele era dinamita. El hombre que llamó a Montero en el momento exacto de su captura no es un simple cómplice. Es un alto funcionario de otro país. Un ministro. Un murmullo recorrió la sala. Algunos periodistas se miraron incrédulos. Bukele no solo había atrapado al empresario más corrupto de la región, estaba a punto de exponer a un gobierno entero. Esta persona intentó negociar la liberación de Montero en tiempo real. Continuó Bukele, con la mirada afilada. Nos ofrecieron dinero, contratos, favores, todo a cambio de soltar a un criminal. El video de la llamada fue publicado sin censura. La voz del ministro quedó expuesta al mundo entero. Presidente Bukele, hablemos con calma. Podemos encontrar una solución beneficiosa para ambos. El Salvador explotó en indignación.
Las redes sociales ardían. La gente salió a las calles para apoyar a su presidente. Se sentía como una revolución en tiempo real. Bukele sonrió. No había marcha atrás. Nuestro país no negocia con corruptos. No importa cuán altos sean. Y entonces llegó el golpe final. Bukele reveló que su equipo ya había contactado a organismos internacionales y que se abriría una investigación masiva. Pero antes de cerrar su discurso, dejó caer la última bomba. Montero pensó que era intocable. Este ministro pensó lo mismo. Pero el tiempo de los corruptos se acabó. Y no solo caerán ellos. Se inclinó levemente sobre el podio, acercándose al micrófono. Hay más nombres. El país enmudeció. Y créanme, los vamos a revelar uno por uno. Oscuro. Créditos. El video termina con millones de personas al borde de sus asientos.